Recuerdo que en mis primeros años de sacerdote, creo que era el año 1999, hacíamos un campamento en La Merced, un campamento regional en La Merced, Catamarca, y yo estaba celebrando una misa con los escuderos. Estaban sentados así en el césped, en el piso, eh, y era una hora en la que las cigarras, chicharras o coyullos, como le dicen en distintos lugares del país, estaban cantando muy fuerte, tanto que, sin exagerar, casi no se podía escuchar lo que decía, casi no se podía escuchar mi voz. Y entonces los escuderos estaban haciendo el esfuerzo por escuchar lo que yo decía y yo forzando la voz. Y entonces les cuento la anécdota de que San Francisco eh, una vez le pasa algo parecido con las alondras. Creo que eran unos pájaros que cantaban tan fuerte que no se escuchaba su predicación. Y entonces él hizo un gesto y las hizo callar, les pidió que se callaran y las aves se callaron. Y entonces un escudero me dice: bueno, padre, haga usted lo mismo. Y entonces yo le digo: bueno, entonces hago un gesto para que las cigarras se callen, y por supuesto no se callan, siguen gritando. Y entonces me dice el escudero, que me acuerdo, pero bueno, por, para no equivocarme no voy a decir su nombre, pero me dijo: no, padre, lo tiene que hacer con fe. Y entonces yo me quedé avergonzado y sorprendido, porque es cierto, me había faltado fe. Entonces él hizo un gesto y les dijo que se callaran, y en ese momento todas las cigarras se callaron y por unos cuantos minutos se quedaron en total silencio. Entonces, bueno, el escudero me enseñó que realmente cuando uno hace las cosas con fe, suceden milagros. Entonces, bueno, una simple anécdota de las miles que habrán en mi vida de miliciano y en mi vida sacerdotal. En esa época, muy particularmente en la primera marcha nacional de Templario, donde se hizo por Chaquivir, en la provincia de Tucumán, que después dio origen a las otras marchas y que marcó todo un espíritu y una forma de trabajo. En esa marcha, a mitad de marcha, aparecieron Cacho y el cura en un helicóptero para acompañarnos en la misa, participar de la actividad y estar con nosotros. Realmente eran testimonios de cómo teníamos que construir FASTA y cómo teníamos que entregar nuestra obra de iglesia que nosotros queríamos y estábamos dispuestos a dar. Así que bueno, son muchas las anécdotas. También la última, para dejar el recuerdo cariñoso a la chancha, que era un colectivo por el cual transitamos toda nuestra patria a los distintos campamentos, los cuales siempre había que calcularle un día más de viaje porque siempre nos dejaba tirado en medio del camino. Pero bueno, llevó a varios milicianos de un lado a otro a distintas actividades. Ojo de Agua, en el año 72, en enero, estuvimos parados 24 horas en medio del sol y del calor santiagueño. Anécdotas lindas, pero que formaron toda una forma de trabajo y demás. Bueno, por último, en la década, a principios del 90, en el año 90, me traslado con mi señora y acá a San Salvador de Jujuy, para que con otros milicianos fundamos nuestra querida comunidad jujeña. Hoy esta comunidad está cumpliendo sus 30 años, el cual también queremos mandar un saludo a todos aquellos que hoy la conforman, a aquellos que están participando en ella. Así que bueno, queridos amigos, en este aniversario de FASTA les queremos mandar un saludo a todos y muchos cariños y muchas felicidades y un renovado a tus órdenes para todos ustedes. Hoy quisiera contarles un aspecto de la personalidad de nuestro fundador, que es conocida por todos también, que es su alegría y su buen humor. Y en este sentido recuerdo dos anécdotas que me traen mucha alegría y que son muestras del buen humor del cura, ¿no? También. Esta pasó en el año 1981 en el Campamento Nacional en San Martín de los Andes, Campamento Lago Hermoso. Nos llovió, de los 15 días de campamento nos llovió 10.
Y así que estábamos en la juvenil, que se llamaba, los que ahora son los milicianos. Yo era subjefa de esa agrupación, de ese campamento, y nos venía lloviendo hacía una semana. Las carpas estaban mojadas, no había posibilidad de hacer fogón, ya se terminaba el campamento. Teníamos algunos aliados en la cocina, en la intendencia, que eran el Horacio Pero, el Titi Cubertino, que nos habían conseguido alguna bebida espirituosa para poder hacer un fogón por equipos adentro de las carpas que ya estaban empapadas. Esa tarde nos la habían traído y la teníamos bastante escondida atrás de los libros y de las cosas que trabajábamos en la Fordoc. Cuando nos disponíamos a charlar y a tomar unos mates, habrán sido las 5 o 6 de la tarde, diluviaba en San Martín de los Andes, cae el padre Fosbury acompañado de Cacho, en ese momento que era el jefe nacional, y cae acompañado del maestro general de la orden, no recuerdo el nombre, pero era un francés. Y la primer carpa que abre es la nuestra. Y nosotros, en el tema del nerviosismo y de que no sabíamos quién era, pero intuíamos que era alguien muy importante, tenemos la mala suerte de que se nos rompe la botella de Cañalegui y se empapa todo el piso de la carpa. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Pusimos un poncho, nos sentamos todos acomodados y saludamos lo más simpáticamente posible. El olor que salía de esa carpa los dejó muy serios. El padre Fosbury nos clavó la mirada como diciendo, los voy a matar. Y nosotros no supimos qué explicar. Gracias a Dios el francés, como no hablaba español, tampoco entendía nada, pero bueno, esa es una de las anécdotas que recuerdo con mucha alegría del cura, que luego se mató de risa con nosotros cuando le contamos lo que nos había pasado. La otra anécdota que recuerdo es ya mucho después, en el año 95, estando en Bariloche, habíamos cenado con un grupo de profesores, estaba fundando la Universidad FASTA en Bariloche, y el cura estaba antojado de comer su torta preferida, que es la 1000 hojas. Y yo le decía, cura, a esta hora en Bariloche está todo cerrado. No, mirá, ahí hay un barcito. Y había un barcito cerca del centro cívico de Bariloche. Y entonces el cura se baja muy decidido y se sube para arriba. Él tenía un piloto beige, se sube y de alguna manera se esconde su cuello de cura y entra al barcito haciéndose el rengo. Yo no sé por qué a él le encantaba hacer esas cosas. Y entonces le dice, señorita, ¿tendrá torta 1000 hojas? Sí, le dice, quiero una porción, no quiero la torta entera. La señorita se conmueve y por supuesto que le vende la torta completa. El cura me mira, se mata de risa. Yo no lo podía creer porque a esa hora era imposible que le vendieran una torta. Y salimos los dos hacia casa con la torta completa y el cura salió haciéndose el rengo, que era algo que hacía bastante habitualmente. Simplemente rescatar anécdotas de la complicidad del padre Fosbury con los jóvenes, de su mirada siempre atenta, de su mirada que a todos nos hace siempre sentir importantes, ¿no? Yo creo que es una gracia enorme que le ha dado el Espíritu Santo, eso de sentirse cercano a todos y darnos a todos un lugar importante en su corazón. Así que es lo que tengo para compartir. Un abrazo grande para todos. Hola a todos, ¿cómo están? Quería compartir con ustedes unas anécdotas de una de las cosas más lindas y de las experiencias más lindas que tuve en FASTA, que fue haber podido participar de la fundación de FASTA en Lima. Cuando tenía 16 años, partimos para Lima con Angelita Varela, el padre Alberto Rossi y Sergio Morelli de FASTA Córdoba a emprender la aventura de fundar FASTA allá. Cuando llegamos fue abrirnos a un mundo absolutamente desconocido y nuevo. Y lo primero que tuvimos que adaptar fue sobre todo el tema del lenguaje. Primero, cuando llegué me subí al primer auto que iba del aeropuerto a casa de los Bastos, me acuerdo apenas llegué. Me dijeron, Laura, sube la luna. Y yo me quedé mirando, sacaba la cabeza por la ventana a mirar la luna. ¡La luna! Laura, la luna. Bueno, al rato me tuvieron que explicar que la ventanilla del auto en Perú se decía luna. Ese fue como el primer shock para darme cuenta que ya estaba en otro lugar. El otro término que tuvimos que adaptar, y no fue fácil,
fue ruca. Ruca en Perú es una mala palabra y a cada rato se nos escapaba, así que fue todo un desafío el poder nombrar a la Casa Santa Rosa de Lima y explicarles a los chicos qué es lo que era un ruca sin decir ruca. Y luego tuvimos también algunas anécdotas con algunas palabras que en Perú se dicen diferente a cómo las utilizamos nosotros aquí en Argentina. Recuerdo una búsqueda del tesoro que organizamos en el camping donde era el campamento, en los cuales las pistas decían que tenían que ir a una pileta y luego tenían que ir a una fuente. El tema es que pileta de natación en Perú se dice piscina y fuente se dice pileta. Nosotros dos argentinos hicimos las pistas como nosotros sabíamos hacerlas y obviamente nosotros íbamos corriendo para un lado y todos los peruanos corrían para el otro lado y nos mirábamos y decíamos, pero ¿por qué está pasando? Hasta que tuvimos que detener el juego, llamar a todo el mundo y nos explicaron que en realidad si nosotros poníamos pileta iban todos a la fuente y hasta que no pusiéramos piscina no iban a ir a la pileta. Obviamente encontraron el tesoro antes de terminar el juego y bueno, fue un juego que quedó como anécdota. Y lo último que quería compartir con ustedes fue también el momento de enseñar las canciones. Yo la verdad que no he sido muy dotada con el tema de la música, todo lo contrario. Y claro, tenía que enseñarles a todas las milicianas de Perú las canciones que nosotros sabíamos acá y bueno, empezar sobre todo por las de cada sección. Y recuerdo una anécdota con la sección Caperucita. Yo la verdad que nunca había tenido público cuando cantaba, entonces empecé a cantar y bueno, fue una sensación muy linda de tener un montón de espectadores que me miraban, pero vi que en un momento la cara de mis espectadoras se iba desfigurando y me empezaban a mirar más fijo y ya fruncían el ceño. Entonces se levanta una de las nenas chiquitas y me dice, oye Laura, la canción no debe ser así. Así que digo, miren chicas, así es como yo me la sé. Tuvimos la gracia de Dios y la sabiduría de la institución que luego de mi viaje pudo ir Guada Sánchez, que tiene una voz hermosa y habrá rectificado todas las canciones que habían sido aprendidas con cualquier tono por parte mía. Así que bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Un saludo grande a todos los milicianos de FASTA en Lima, especialmente a toda la ciudad, desde aquí, desde FASTA Mendoza, Argentina. Chao. Son muchísimos los recuerdos, las historias y los momentos que tengo de mi vida y de mi paso por FASTA. Pero quería compartir los recuerdos de ese tiempo donde empezó todo esto, donde empezó mi historia en FASTA. En primer lugar, mis papás se conocieron en el RUCA y formaron una familia de la cual yo soy el más chico, el hijo más chico. Somos 6 hermanos y junto con mi hermano mellizo, Agustín, somos los más chicos. Entonces, claro, la vida familiar, los sábados, cuando éramos chicos, nosotros teníamos 7 años, todavía no entrábamos al RUCA, no podíamos entrar. Yo veía que mis hermanos todos los sábados se iban al RUCA, hacían actividades. Entonces, había muchas ansias de nuestra parte por entrar al RUCA, por que llegue ese momento en donde nosotros también podemos empezar a participar de cada uno de los sábados. Ese tiempo se hizo esperar y mientras tanto recuerdo que con Agustín jugábamos al RUCA, a lo que creíamos que era el RUCA, antes de que nos dejaran entrar. Hasta que llegó un sábado, el sábado 4 de septiembre del 99, donde entramos. Me acuerdo muy bien la fecha porque nosotros cumplimos años el 7 de septiembre. Y claro, necesitamos cumplir los 8 para que nos dejen entrar. Y ese sábado 4, a 3 días de cumplir los 8, nos dejaron entrar de ilegal con 7 años. Fue el único sábado con 7 años. Al siguiente ya teníamos 8. Y bueno, entramos y esas ansias por participar, seguían estando. Y recuerdo que como todo
chicos de 8 años nos levantábamos muy temprano nos levantábamos, y lo primero que hacíamos el sábado era ponernos la camisa. Nos poníamos la sublomo y nos poníamos el uniforme y estábamos todo el día hasta que se cumpla la hora, las 3 de la tarde, donde nos llevaban al RUCA para las actividades. Y bueno, como todo sábado también familiar, muchas veces durante el transcurso de la mañana, ¿viste? Se hacen tareas cotidianas del hogar. A veces tocaba limpiar algo, acomodar el cuarto, no sé, un montón de cuestiones. Y muchas veces tocaban tareas de jardinería, del jardín del frente de mi casa. Y bueno, nosotros con la camisa no la sacábamos y seguíamos haciendo esa tarea de jardinería. Me imagino que algún vecino o los que pasaban por ahí habrán pensado que en la familia de Loviturre había explotación infantil. Muchísimos recuerdos que tengo de mi paso por Fasta, y simplemente compartir cómo empezó todo. Y estoy seguro que vendrán muchísimas historias más. Fasta había tomado hacía no mucho los colegios en España, y por una serie de razones legales que no podíamos resolver para constituir la personería jurídica, habíamos acudido a la orden y no se había podido resolver. Finalmente acudimos a la iglesia y, apadrinados por nuestro querido padre y pastor Antonio Cuarrachino, con una carta y unos estatutos, acudimos a la Santa Sede para pedir un reconocimiento internacional de nuestra personería jurídica y, a partir de allí, poder desplegar en España como Dios manda las cosas. Íbamos con una carpeta con un estatuto y una carta de nuestro pastor, el arzobispo de Buenos Aires, dirigida a su amigo y compañero de toda vida, el entonces presidente del Pontificio Consejo para los Laicos, Monseñor Pironio. Me acuerdo que caminamos y entramos al Palacio San Calixto, hermoso, grandes, esos ventanales, un pasillo enorme. Empezamos a recorrer rumbo hacia el dicasterio y me recuerdo una cosa que me impresionó, que era una estatua de bronce que había de esa foto de Juan Pablo II, que está con la cruz así, apoyado, hecho un busto de bronce, bellísimo, bellísimo. Y nos explicaron que se lo habían regalado en alguno de sus viajes al África. Bueno, entramos y me acuerdo que lo primero que hace, nos abre un despacho y nos recibe un joven amigo, que sería un gran amigo de Fasta, del padre, de Carlos, de Jorge, mío, que es Guzmán Carriquiri, entonces subsecretario del Pontificio Consejo para los Laicos, uruguayo, un teólogo, un hombre, un laico excepcional. Nos recibió, recién nos conocía, nos recibió con afecto, con ternura, con la lucidez que a él lo caracterizaba, y de hecho hoy es doctor de nuestra universidad. Bueno, la mañana cada vez más soleada, ¿no? Esas mañanas que motivan a la alegría y al corazón. Uno recibe sol y pareciera que los ángeles bajan también en esas mañanas. Y bueno, en ese contexto sale y nos empieza a hacer el recorrido y nos lleva a la oficina del subsecretario del Pontificio Consejo para los Laicos, Monseñor Rilco. Gran afecto, gran respeto, gran admiración. Y finalmente, por cortesía, llevamos las carpetas, presentamos el trámite, lo recibió Guzmán Carriquiri, todo, iniciado el trámite para pedirle el reconocimiento como Asociación Internacional de Derecho de Fieles Pontificio y bla, bla, bla. Nos van a llevar a la oficina de Monseñor Cardenal Pironio. Cuando llegamos, lo primero que se hace, abre la puerta de ese magnífico despacho. Había un planiferio enorme atrás, una cruz enorme, y escucha, abre la puerta él mismo y abre los brazos. Nos abrió la puerta y los brazos y pega el grito: Aníbal, bienvenido, le dice. Claro, se conocían sobre todo de los años que Monseñor Pironio fue obispo acá en
Argentina, de Mar del Plata. Bienvenido, qué alegría, qué ven. Y nos sentamos en los sillones, unos sillones de cuero que tenía hermoso, grande. Nos sentamos, el padre y él, me acuerdo, sentados, en ángulo así, los dos sentados uno al lado del otro. Y nosotros tres, Jorge, Carlos y yo, completábamos la escenografía como ahí estábamos terminando de completar el escenario, ¿no? Éramos parte de la escenografía, obviamente, corteses y caballerosos acompañantes. Y el diálogo entre el cura y Piroño era muy fluido, hablando de la Argentina, hablando de la iglesia, con afecto, con mutua confianza, con mucha paternidad, Piroño. Bueno, media hora después, nosotros aportábamos un lúcido silencio, muy lúcido silencio, y escuchábamos a estos dos hombres de Dios y de la iglesia hablar consigo. Finalmente, viene el padre y le dice a nuestro fundador, le dice, bueno, mira, vengo a verte por este tema. Vengo y le cuenta la historia, y lo escucha Piroño, dice, a ver, y le entrega la carpetita, la copia de la carpeta que le habíamos entregado a Guzmán. Abre la carpeta, la ve en 20 segundos. Sí, esto está bien, dice, pero hay que animarse a más. Dije, dije yo, pensé en silencio, ay, ¿qué faltó? Mira Aníbal, le dice, miren el gesto, me acuerdo todavía. Agarra el brazo y le agarra, porque estaban sentados ahí, como les dije. Aníbal, le dice, anímate a saltar, le dice, anímate a saltar. Me llamó la atención el énfasis. La iglesia te necesita, la iglesia necesita Fasta, la iglesia necesita a los laicos. Está bien el trámite jurídico que querés, está bien, eso quédate tranquilo que va a salir adelante. Pero necesitamos más, ya no necesitamos, no es un tema jurídico, es un tema que la iglesia los necesita, la iglesia te necesita y necesita Fasta y necesita que vayan a evangelizar. Ten por descontado esto, avance, seguirán los trámites, pero tenés que saltar, tenés que salir de Argentina. Andá, hacete cargo de la iglesia. Bueno, terminó, nos levantamos, nos dio la bendición, Monseñor, caminamos en silencio hacia afuera, nosotros lo saludamos, por lo menos lo saludamos amablemente. Bajamos al palacio, nos despedimos de Guzmán, que estuvo en la reunión. Salimos caminando en silencio y nos sentamos en un barcito que estaba justo en la puerta al frente, en la callejuela del palacio. Pedimos los ristretos, el cura un té, yo una aranchata que siempre me gustaba. Y nos quedamos callados y lo primero que dijo el cura, ¿se acuerdan cuando yo decía que, bueno, Fasta se había fundado en Argentina y que por ahora era así, pero cuando la providencia me indicara lo contrario, otra cosa, yo estaba dispuesto? Le dijimos, sí, la providencia, en voz de un cardenal que acaba de decir que nos animemos a saltar. Anímate a saltar, anímate a saltar. Anímate a saltar la frontera, anímate a saltar las formalidades, anímate a saltar tus límites, anímate a saltar. Y sí, anímate a saltar. ¿Por qué elegí esta anécdota? ¿Por qué elegí en este tiempo esta anécdota? Muchas otras podrían haber sido. La verdad que me ha costado encontrar. Porque en estos tiempos que nos tenemos que animar a saltar. Siempre nos tenemos que animar a saltar. Siempre nos tenemos que parar arriba de nosotros mismos. Porque cuando saltamos, de arriba nos agarran y nos tiran. No es por nuestras fuerzas, pero tenemos que poner nuestras fuerzas. Elegí esta anécdota porque ahí sentado en este barcito de Roma al frente del Palacio de San Calixto, después de este animate a saltar y de la lectura del cura, estábamos seguros que Fasta iba a ser siempre la misma, pero esta vez distinta. Que Fasta iba a ser Fasta, pero que un nuevo rostro nos llamaba a estar presente en todos los países. Y de ahí vino Perú,
y de ahí vino Ecuador, y de ahí vino la gran expansión universal, la vocación universal. Qué misterioso, ¿no? Hermanos, animémonos a saltar, siempre. Animémonos a saltar. Vamos en busca, a tus órdenes.